Y estamos estudiando los salmos que le escribieron para los hijos de Coré. Volamos del 84, 85, nos fuimos al 88. Y este salmo tiene un título muy interesante porque es una súplica del salmista hacia Dios, pidiendo una vez más redención, pidiendo misericordia. Y quiero rapidito, por favor, mencionar los puntos clave de este salmo. Los puntos clave del Salmo 88, desesperación profunda. El salmista se siente abandonado por Dios, cercano a la muerte y atormentado por la enfermedad y la angustia, una sensación de aislamiento. Se siente excluido de la comunidad y de la gracia divina, como si estuviera muerto en vida. Me surge preguntar, como cristiano, a veces nos hemos sentido así. Nos hemos sentido de una manera como haciéndonos la pregunta, ¿dónde está Dios? Cuando tenemos, por ejemplo, como congregación, ustedes saben que hemos vivido situaciones de familiares, de parientes que han visto partir seres muy queridos. Y esto, nosotros mismos que oramos tanto por nuestro hermano Oviedo, cuando miro esa silla, y nuestra oración siempre era que el Señor lo sanara, pero nosotros tenemos que estar muy claros. Mi oración siempre va a estar sujeta a la voluntad de Dios. Si en tu oración tú no la concluyes diciendo, pero Padre, que se haga tu voluntad. Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, terminó su clamor, su oración, siempre diciendo, pero que se haga tu voluntad. Chido, en la oración modelo del Padre Nuestro, eso no se queda. La voluntad del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Entonces la oración del Padre Nuestro no es una frase para rezarla y repetirla. Es una oración modelo que nosotros debemos recordar que el Padre hace su voluntad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es soberana primeramente, pero tiene tres características. Es buena, es agradable y es perfecta. Aunque usted y yo no lo entendamos en esta mente de nosotros que es tan limitada, porque sus pensamientos nunca serán los pensamientos de nosotros. En nuestras oraciones orábamos por nuestro hermano Oviedo, pero el pensamiento de Dios era, lo necesito aquí conmigo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Darle gracias a Dios por el tiempo que nos permitió tener a nuestro hermano Oviedo con nosotros. Yo le mandaba una nota de voz a Génesis, al mismo Steven, la hija de Roberto, el yerno de Roberto, y yo le decía que Dios le permitió a ellos tener ese angelito por unas cuantas horas. Pero en la voluntad divina de Dios, Dios los regresó a su presencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Consolar, orar, pedirle al Señor que consuele sus corazones, pero al mismo tiempo nosotros entender que Dios tiene una voluntad que está por encima de todos nosotros. Que cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida, una de las cosas que nos comprometimos fue, Señor, ya yo no quiero hacer mi voluntad. Ya yo no quiero que la voluntad mía sea la que impere, sino que la divina voluntad tuya sea la que impere en mi vida. Amén, mis queridos hermanos. Entonces aquí, en la declaración del salmista, él habla ausencia de esperanza. A diferencia de otros salmos, este no encuentra consuelo ni resolución, solo una profunda queja, llamada a Dios en medio del dolor. A pesar de la desesperación, el salmista sigue clamando a Dios, aunque no recibe respuesta. Interpretación y significado: sufrimiento humano.
El Salmo refleja la experiencia humana del dolor, la enfermedad y la sensación de abandono, incluso en el momento de fe. Reflexión sobre la muerte. El salmista utiliza un lenguaje metafórico para describir su situación como si ya estuviera en el reino de los muertos, mostrando la angustia antes de la perspectiva de la muerte. Desafío a la fe. Aunque el Salmo no ofrece respuesta fácil, puede ser un testimonio de la honestidad al expresar el sufrimiento y la búsqueda de Dios en medio de la oscuridad. Y a mí me gustó este comentario que hace el escritor de él, porque realmente nosotros tenemos sentimientos, mis hermanos, que nos lleva a un momento determinado a entrar en la presencia del Señor. Como hijo podemos nosotros quejarnos. ¿Usted sabía? Como hijo de Dios, porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios conoce nuestro sufrimiento en un momento determinado. Dios nos es insensible, todo lo contrario. Dios ha sido tan sensible con la humanidad que envió a su único hijo a morir por nosotros. Porque Dios sabía cuál era el futuro de nosotros por el pecado de ese primer hombre. Por eso Jesucristo vino a representar la redención en nosotros. Porque si por un primer hombre entró el pecado, pero por otro entró la gracia, entró la redención. Amén. Entonces sí, nosotros tenemos momentos de dolor. Sí, y vamos a tener mientras estemos en esta tierra, mis queridos hermanos. Yo leía hoy que más de, creo que 200 católicos, personas que fue en Nigeria, no recuerdo, es un país de África donde el Islam es la religión, entraron y mataron más de 200 católicos. Gente que profesaba ser cristiano. Todavía nosotros, para este lado del mundo, nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Tenemos otro tipo de persecución muy sistemática, quizá muy de personas que nos ven a ti y a mí quizá como ignorante. Muchas veces te quieren discriminar porque tú profesas ser cristiano, pero todo eso es parte de lo que nosotros debemos padecer por causa del nombre de Jesucristo. Cuando usted lee la historia del libro de los Hechos, los hermanos en el libro de los Hechos se gozaban y disfrutaban y tenían tan gran gozo. Ellos se gozaban por haber sufrido por el nombre de Jesucristo. La iglesia primitiva. Amén. Entonces nosotros realmente, a mí no me gusta usar el término de que evangelio light. No, nosotros estamos viviendo el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia también no significa que nosotros vamos a hacer lo que nosotros no, la gracia nos exige más. Porque en la gracia, ahora nosotros tenemos que amar al prójimo y tenemos que amar al enemigo. En la ley, tu enemigo, si te hacía algo, venía la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. En la ley, el adúltero era quien era encontrado en el pleno acto de adulterio. En la gracia, si solamente la codiciaste o lo codiciaste en tu corazón, ya para Dios. Entonces la gracia es más rigurosa que la ley. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros no nos ha tocado vivir un evangelio light. Hay personas que viven un tipo de evangelio de manera muy tibia, que es diferente. Es chido, es diferente vivir un evangelio tibio o un evangelio de doble ánimo. Dios quiere que nosotros seamos creyentes de un ánimo pronto, dice la palabra.
Gloria al Señor. Y parece como que le estoy mezclando una cosa con otra. No, 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 todo está asociado a lo que tiene que ver este estudio en esta noche de este Salmo 88, porque el salmista está en un punto de quiebre, como quien dice, ya no aguanto más esta situación. Me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros no hemos llegado al punto de quiebre de decir, yo no aguanto más esta situación? Y ustedes lo verán, porque él dice, comenzando el salmo, estoy hastiado. ¿Qué significa hastiado? Usted en un español muy dominicano, usted diría harto. Ya no aguanto más. Como el meme, ya no aguanto más. Entonces, también el tipo de Cristo. Algunos interpretan el Salmo como un tipo de Cristo quien también sufrió el abandono y la angustia en la cruz. En resumen, el Salmo 88 es una poderosa expresión de la desesperación humana y de la búsqueda de Dios en medio del sufrimiento, sin ofrecer respuestas fáciles, sino más bien un testimonio de la honestidad y del dolor y la fe en medio de la oscuridad. Gloria a Dios. Entonces, Salmo 88, súplica. Oiga cómo comienza si usted tiene la Reina Valera, usted tiene esto que dice súplica por la liberación de la muerte. Dice que cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Maalá, Malquil Hernán Esraíta. Y me llamó la atención la palabra o el término Maalá y busqué. ¿Qué significa esto? Maalá o Malat tiene dos significados principales. Puede referirse a un término musical, posiblemente un tipo de instrumento o estilo que aparece en los títulos de los Salmos 53 y 88. Y el 88 es el que vamos a estudiar en esta noche. Y que podría indicar un tono triste o melancólico. También se menciona como el nombre de una de las esposas de Saúl, hija de Ismael, hermana de Nebaioth, quien también es conocida como Basemat. Esos son unos datos sobre el Salmo 88 y sobre estos términos. Ahora, vayamos al Salmo. El Salmo es corto, pienso que son 18 versículos que vamos a compartir. Rapidito vamos a ir. Y si usted tiene algún comentario, sea corto, por favor. Vamos a quedarnos hasta las 9:15. 9:15, amén. Si ustedes hablan más que yo no tengo la culpa. Por mí nos podemos ir. I don't have problem, no tengo problema. Yo me puedo ir a las 10 de la noche, pero por amor a los pequeños, muchas personas viven retirados. Así que sus comentarios, cuando yo le dé la oportunidad de hablar, sea conciso. Amén. ¿Cómo comienza este salmo? Comienza con un O que lleva una H. Cuando ustedes escriban ese O, es de exclamación. ¿Ok? Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está harta. ¿Cómo dice? Es lo mismo. Hastiada de males. Hastiada de males. Y yo sé que muchos de nosotros podríamos en esta noche reflejarnos en el clamor del salmista por situaciones que vivimos, por circunstancias que a veces atravesamos. Entonces, no es un pecado en un momento en que tú te encuentres en desesperación, tú ir delante de la presencia de Dios
derramar tu corazón y decirle: Señor, ahora mismo no puedo adorarte como quisiera. Necesito tu ayuda para yo adorarte. Tú sabes por lo que estoy pasando. Amén. Hay momentos que tú no puedes cantar para que me bendiga de noche y de día. No, porque estás pasando por una situación de desesperación. Tener un hijo enfermo, tener un familiar con una enfermedad terminal, es difícil. Roberto hoy está aquí, pero Roberto, como familia, ellos están pasando un momento difícil, un momento de angustia. Quizá hoy Roberto no te puede dar la sonrisa que siempre te da. Hoy Roberto necesita que hoy tú le des el abrazo. Quizá Roberto hoy no puede venir como... ¿Por qué? Porque hay momentos que pasamos de angustia, hermano. Y esto lo refleja en este Salmo 88. Él dice en el versículo 3, en la parte B de ese versículo 3, oiga hasta qué punto: y mi vida cercana al Seol. ¿Sabe qué significa? Yo estoy viviendo un infierno. Tradúzcalo así. En este momento yo estoy viviendo un infierno en mi vida. Wow, y usted dirá, pero como cristiano podemos decir eso. Hermano, hay momentos, hay procesos, hay situaciones que Dios está esperando que nosotros no nos olvidemos de que Él va a inclinar su oído para nuestro clamor. Dios es quien permite que pasemos por la aflicción. Dice la palabra que Él nos librará de toda aflicción, pero no significa que no vamos a vivirla en un momento determinado. Amén. Entonces sigue diciendo el salmista en el versículo 4, oigan esto: soy contado entre los que descienden al sepulcro. En otras palabras, yo me estoy muriendo. Ya yo estoy en la lista de los que se va a morir. Hermano, momento difícil, momento de desesperación. Vamos a vivir. Nosotros no podemos pensar que el evangelio es vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero todo eso Dios lo va a probar cuando tengamos que pasar por la dificultad. Cuando tengamos que pasar por el momento de crisis. De que usted, por ejemplo, el varón con su familia, sabe que tiene que comprarle quizás los útiles escolares a los hijos y quizás no tiene el dinero. Eso puede venir un momento: Señor, Padre, pero Él tiene una palabra. Porque Él como cabeza y sacerdote en su casa, Él llama a sus hijos. Le diga: muchachos, levanten su mano y comencemos a declarar que de Jehová viene nuestro socorro. Amén. Porque nosotros, así como te digo una cosa, te digo la otra. Si estamos pasando por el momento de la angustia, Jacqueline, sabemos a dónde ir. Sabemos a dónde acercarnos. Hay un trono de la gracia que está para que nosotros nos acerquemos a buscar el oportuno socorro en medio de la angustia, en medio de la desesperación. Y lo que el salmista está diciendo: inclina mi oído. ¿Por qué? Porque él está en la presencia del Señor. Él no está en una esquina tomándose un pote romo, como dicen los dominicanos, y dejando toda su pena ahí. Él no está dejando su pena en el alcohol. Él está dejando su pena en la presencia del Señor. Amén. ¿Cómo está esa mesa? Hay un buen contenido para ustedes hoy en la palabra, para que ustedes, gloria al Señor. Oiga cómo dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro.
soy como hombre sin fuerza. Imagínese la condición del salmista en este momento, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Él, José, como tú puedes fijarte, él no está hablando con un ser humano. Él tiene una conversación con Dios. Él está teniendo una conversación con el Señor. Por eso es tan importante nuestro tiempo de intimidad con Dios. Nuestra madrugada con Dios. Nuestro tiempo donde tú desnudes tu corazón delante del Señor. Señor, tú sabes que yo soy pecador. Tú sabes que yo he dicho tantas veces que voy a dejar de hacer eso y vuelvo y lo hago. Señor, primero reconozcamos lo que somos delante de Él, porque ya Él lo sabe. Pero una de las cosas que a Dios le agrada, varón, es que cuando usted y yo reconocemos que somos malos. No hay nada bueno en mí. Si hay algo bueno, eres tú, Señor. Así que yo reconozco mi condición. Pero Padre, ayúdame. Ayúdame con mi hija, yo te la entrego. Mira lo que está pasando esta situación ella. Mira por lo que está atravesando. Yo necesito tu pronto auxilio. Gloria a Dios. Dice, oiga lo que declara él en el versículo 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Señor, Señor, tú, sácame el guante, Padre. Es chido orarle al Señor, Señor, sácame el guante. La expresión sácame el guante es que cuando el boxeador le está atacando y tú necesitas ir delante del Señor, reconociendo, Padre, es aquí tu hijo. Líbrame de tu ira, por favor. Aleluya. Entonces, seguimos viendo en los demás versículos. Y dice, y me ha afligido con todas tus ondas. Llega un momento en el que el salmista hace el selah, hace el silencio, porque quiere oír la voz de Dios. Luego de ese clamor, de esa parte de tú clamarle al Señor, tiene que haber un momento en que tú hagas tu silencio y te quede quieto y deje que la voz del Espíritu Santo sea la que hable a tu espíritu. Amén. No todo el tiempo vamos a estar. Hay momentos de tu intimidad que tú necesitas quedarte quieto, porque viene respuesta. Si Dios, hay momentos que quizás no tiene la respuesta en el momento en que tú la quieres, porque a veces nosotros pensamos que la respuesta de Dios tiene que venir cuando nosotros la necesitamos. No. El salmista claramente está expresando, Dios no me quiere escuchar ahora, parece. Voy a esperar pacientemente. Enséñame a esperar en ti, decía el mismo salmista en otro salmo. Dice el versículo 8, has alejado de mí mis conocidos, hasta los amigos, hasta los familiares. Hay momentos que te sacan pie, que tú no sabes. Ay, pero yo contaba con Giancarlo que me iba a mandar una cosita. Freddy que me iba a mandar algo. Y mira, se quedó allá y no me mandó nada. Has alejado de mí mis conocidos. Me gusta esta parte porque él no está culpando. Bueno, mis amigos me abandonaron, mi familia ya no me mete la mano, no me ayuda. Él está reconociendo algo. Dios lo está permitiendo. Entonces, esa es una parte importante que nosotros debemos
entenderla. Cuando Dios, si estamos pasando por un momento de prueba, un momento de angustia, un momento de aflicción, mis hermanos, si quizás no te llamó Luisa Foster, cuidado si fue Dios que la tiene ocupada en otra cosa. No fue ella, fue Dios que la alejó en ese momento. Amén. ¿Algún comentario hasta este momento? Lo veo a ustedes como calladitos. No se me asusten. Hermano Luis. Dele audio, ahí, por favor. Ya. Paz y gozo a todos, amén. Ahí vemos algo bien claro, y es que cuando cualquiera de nosotros ofende al Espíritu Santo, tú sientes que tu oración no pasa del techo. Esa oración es una persona, como le pasó a David, por eso él dijo: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Amén. No quite de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que si no tenía esa afinidad con el Espíritu, su oración no llegaba a la presencia de Dios. Por eso el salmista dice aquí: que mi oración llegue a ti, mi clamor. Cuando nosotros pecamos y viene la consecuencia del pecado, viene una tristeza profunda y nos sentimos morir, destruir, y sentimos que no somos oídos. Ahora, cuando viene cualquier aflicción y tú lleno del Espíritu Santo, sale una alabanza de la cárcel. Te están quemando como esos antiguos siervos de Cristo que lo estaban quemando y ellos oraban y alababan al Señor. Amén. Que le soltaban los leones y se lo estaban devorando y ellos clamaban y adoraban a Dios. Así es. Hay algo que va a definir una diferencia en nuestros salmos, y es si es por pecado o por alguna situación X que Dios está permitiendo para Él ser glorificado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Una oportunidad más, alguien más comentar algo. José, por favor. Llegó. Dios le bendiga. Amén. Por lo que yo he visto hasta ahora, ese salmo es prácticamente un instructivo de cómo saber quejarse. Porque si ustedes se fijan en el salmista, aparte de que le está diciendo todo lo que siente el Señor, adhiriéndome a lo que dijo Luis, en ningún momento él ofende al Espíritu Santo. No, nunca. Él entiende la autoridad del Señor y también sabe cómo expresarle su dolor, Gloria a Dios. comparándolo con situaciones en las cuales él sabe que por la voluntad de Dios que la está pasando. Amén. Entonces debemos de entender eso. Yo lo estoy viendo como un aprendizaje, porque hay veces que gente cristiana le dicen a uno: no, tú no te puedes quejar porque eso está mal. Ajá. Y como yo le clamo al Señor con todo mi corazón, ¿y a quién se lo voy a decir? Correcto. ¿Quién es que permite que me pasen todas estas cosas? El Señor. Y a Él es que tengo que clamar y quejarme delante de Él, exactamente con un cuidado y con un entendimiento, porque no es refugiándole al Señor, sino manifestándole mi dolor, manifestándole mi inconformidad, manifestándole todo lo que me pasa, presentándole mi causa, como dice mi esposa, pero no poniendo la desobediencia, el dejarme llevar del enojo, el dejarme llevar de la impotencia, de lo que me esté pasando, para irrespetar a Dios. Amén. Siempre manteniendo el debido respeto y la reverencia hacia el Señor. Una queja con reverencia es lo que yo estoy viendo. Amén. Me gusta ese término, una queja con reverencia. Amén. Bueno, vamos entonces a seguir. Luego le daré la oportunidad cuando leamos algunos versículos que están aquí en este Salmo 88. Dice el versículo 9, oiga lo que dice. No, sigo el 8. Has alejado de mí a mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, y he extendido a ti mis manos. Hubo un momento, y yo no puedo asegurar, porque no tengo el dato, pero en el momento en que David
pecó. Ustedes recuerdan que David peca, sale embarazada aquella mujer, pero el niño muere. El niño muere. David entró en un duelo. Se quitó su ropa de rey y se tiró en la ceniza. Se fue en un cilicio. Cuando el niño enferme, pero muere. Llega un momento en que ya él dejó de clamar porque entendió que esa era la voluntad de Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos entender, y José y Jenny, ellos pueden ser un testimonio porque ellos atravesaron yo diría que ustedes atravesaron por lo que el salmista está declarando. Pero hay algo interesante. Cuando tú logras entender fue la voluntad de Dios, tú no puedes quedarte en la ceniza. Hay momentos de reconocer, Señor, fue tu voluntad. Fue tu voluntad. Yo me levanto, te doy gracia y yo debo continuar. Porque entonces el dolor no puede ser mi refugio. La conmiseración no puede ser mi refugio. La soledad, la tristeza no puede ser mi refugio. Y ahí es que está el problema, mis hermanos. Podemos quejarnos, tal como dijo José, delante del Señor. Pero hay un momento en que David entendió, fue tu voluntad llevarte a este niño. Voy a vestir, me voy a poner mi ropa de rey y voy a volver a comer. Hay momentos en que tú delante de Dios debemos entender esto. De que fue su voluntad y que ahora yo debo levantarme a adorarle, a darle gracias, porque su voluntad es agradable. Amén. Gloria a Dios. Y dice entonces el versículo 9: mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestará tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Él se está considerando que él está muerto en vida. Porque su conversación es con Dios y no se está refiriendo a nadie más en ese entorno de intimidad con Dios. El salmista está diciendo, pero yo podré una vez más levantarme a adorarte, alabar tu nombre. Por eso él hace el silencio, para escuchar la respuesta de Dios. Y viene el Selah. Vuelve otra pregunta en el versículo 11. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? Como quien dice, Señor, estando yo muerto no puedo contar de tu misericordia a los muertos. Tú tienes que hacer tu obra en mi vida, hacer el milagro, sácame de mi congoja, sácame de esta profunda tristeza, sácame del problema para yo luego contar de tu misericordia. Amén. Entonces, amados hermanos, siempre habrá situaciones que nosotros vamos a esperar el tiempo de Dios para que luego nosotros contemos de que si no hubiese sido por su misericordia, habríamos quedado ahí mismo. Dice el versículo 12, otra pregunta que se hace el salmista: ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Pero oiga el versículo 13, como él dice: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. No importa por lo que esté pasando, siempre estará mi oración delante de ti. En otra palabra, yo no me voy a olvidar de mi Dios, no importa por lo que esté pasando. Yo no voy a olvidarme de su misericordia, no importa por lo que esté atravesando. Me levantaré
cada mañana y mi oración va a estar delante de ti. Porque tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi torre fuerte, Señor. Aleluya. Entonces, dice el versículo 14, otra pregunta. ¿Por qué, oh Jehová, desecha mi alma? ¿Por qué, Jehová, tú desechas mi alma? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Y luego dice, wait a minute. Espérense, que espérense. Me falta. ¿Por qué desecha mi alma? ¿Por qué esconde de mí? Entonces, oiga lo que dice. Versículo 14, ¿verdad? Porque, oh Jehová, desecha mi alma. ¿Por qué esconde de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Gloria a Dios. Así mismo. Yo no he dejado de tener temor de ti, Señor. Siempre he creído que tú has sido mi ayuda. Alabamos al Señor. Y concluimos con los versículos siguientes. Dice el versículo 16, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. En otra palabra, se desaparecieron todos. José, todo el mundo corrió. Pero hay una respuesta a este salmo que luego que lo vamos a leer más, que no es el salmo siguiente, porque esto tiene una parte B. Pero hasta el momento el salmista no ha encontrado respuesta de parte de Dios. Como que este salmo no tiene la parte feliz. Hay momentos en nuestras vidas como que no vemos que el túnel. Señor, yo quiero salir del túnel, ya yo quiero ver una luz. Pero viene momentos de refrigerio. Amén, René, viene momentos de refrigerio. Hay momentos de que vamos a salir del túnel y veremos esa luz brillar. Y concluyo con este comentario. El Salmo 88 es un lamento desesperado de uno de los salmos más sombríos de la Biblia, definitivamente. Yo he leído varias veces ese salmo y cada vez que lo leo siempre digo, Señor, pero este hombre sí sufrió, Dios mío. Padre, líbrame de ese sufrimiento, yo le pido al Señor. Donde el autor expresa un profundo sentimiento de abandono por parte de Dios y la comunidad. No ofrece consuelo ni resolución, sino que se centra en la agonía y la sensación de estar al borde de la muerte. Y es lo que refleja realmente este salmo. Pero siempre, hermanos, recuerden que todo lo que está en la palabra de Dios es para nosotros. Porque un día podíamos experimentarlo. O un día podíamos sentirnos como se sintió el salmista. Pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. Vuelvo y les repito. Nosotros tenemos una ventaja. Ustedes saben que cuando en esos tiempos nadie podía acercarse al lugar santo ni al lugar santísimo, nosotros ahora tenemos la gran ventaja
de que el velo se rasgó y podemos entrar confiadamente y entregarle al Padre todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas. Amén. Así que si nadie quiere decir algo, comentar algo, Catherine, por favor, y luego Elizabeth. Dios le guarde, hermanos. A mí este salmo me da un punto totalmente diferente y me muestra lo que es la obediencia. Amén. Y rendirse al Señor. Y yo lo comparo con Job. Llegó un punto donde Job le dijo al Señor: tú debiste matarme a mí. Sí, es verdad. Tú debiste evitar que yo naciera. Y este salmista se mantiene diciendo: Señor, tú vas a tener misericordia. Y me acuerda mucho también a la parte de la viuda, que tú vas a ir donde el Señor tantas veces que el Señor va a tener misericordia, porque aunque Él es fuego consumidor, su misericordia es mayor. Correcto. Y va a llegar un punto donde tú vas a sentir que aunque tú sientes esa tristeza, el Señor te va a dar el refrigerio en el medio. Amén. Y por eso es que la misma palabra te dice que la tristeza en el mundo conlleva muerte. Ajá. Pero la que es en Cristo, la que es en Dios, te va a llevar a arrepentimiento y salvación. Wow, gloria a Dios, tremendo. Y eso es bueno para que los jóvenes, ese salmo bueno, para que los jóvenes lo tengan. Porque los jóvenes ven ahora las cosas grandes. Me quitaron un celular y yo me quiero morir. Una amiguita mía habló más de 1000 y yo me quiero morir. Entonces, esto le representa a los jóvenes que no importa lo que te pase. Amén. A nosotros también. Pero más los jóvenes que siempre tienen sus emociones a flor de piel. No importa lo que pase, tú tienes a dónde acudir. Gloria a Dios. Tienes a dónde ir y Él va a estar ahí. Y es como dijo el hermano, esto es una forma de cómo usted quejarse. De una manera solemne. Sí, así es. Siempre pidiéndole al que usted sabe que le va a resolver. Correcto, amén, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Elizabeth, y cerramos. Amén. Chido y luego Boris. Yo le dije, yo me voy a las 10, son ustedes los que están hablando. Amén, gloria a Dios. Brevemente, pues ya estamos en tiempo arriba, la oración del salmista era una oración de vida a muerte. Para él era una oración donde fácilmente el enemigo podría ministrarle un suicidio. Pero él clamó a Dios y se desvaneció ante la presencia de Dios. Pero debemos saber que debemos tener una mente clara sabiendo que la salida está en Cristo, que la oración nos retorna vacía. Él pudo buscar otra dirección, pero él vino a los pies de Cristo con un 911. Amén, así es. Por favor, Chido, usted, Boris, y cerramos contigo, Janely, cerramos contigo. Dios le siga bendiciendo. Aquí hay una revelación muy importante. ¿Quién se supone que se mete más en depresión? ¿Una persona que tiene una deuda de 100,000 pesos o una persona que tiene una deuda de 5 millones de pesos? Ahí está la respuesta, depende. Si el que tiene la deuda de los 100,000 pesos lo están atacando y no tiene esperanza de que le va a llegar una cosa buena y de que va a salvar la deuda y de que su vida esté en peligro, esa persona tiene muchos problemas, puede tener muchos problemas de depresión. Pero si el que debe los 5 millones de pesos sabe de dónde va a salir el saldo de esa deuda, tranquilo. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema grave, por difícil que sea un problema en esta tierra, lo más grave que nos puede suceder es que nos muramos. Y si estamos convencidos de que vamos para un lugar mejor, se acabó la preocupación. Amén. Amén. La hermana Boris, luego nena, ¿usted levantó su mano también? Aleluya. Yo voy a leer desde aquí para más o menos tengan voy a leer desde aquí para que más o menos entiendan. Dice: se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia. Entonces ahí mismo el Señor me decía, o sea, me ministraba a través del Salmo 81, que
el varón, él se contaba ya como que estaba muerto y quiso asegurarse de que Dios, aún en su aflicción, en su desesperación, Dios tendrá misericordia de él. Amén. Gloria a Dios. Janet y luego Nena, ya ahí cerramos. Dios le bendiga. Amén. Realmente lo que quiero hacer es como un aclarando en cuanto al Salmo, porque en varias de los que se leyó y se mencionó, se hablaba como que se le atribuía este Salmo a David. Este Salmo no lo escribió David, ni nada de lo que se menciona se refiere al salmista David, sino a uno de los hijos de Coré. El salmista, uno de los hijos, correcto. Y habla incluso de que dice que no fue por un pecado, sino que él estaba pasando por una enfermedad o una aflicción del alma. Ajá. Entonces quería hacer ese aclarando para que entendamos de que este salmo no se relaciona con ninguno de los salmos que David pasó, ni ninguna de las situaciones con David, o sea, relacionado con lo que está hablando el salmista en este caso. Eso es correcto, eso es correcto. Dios le bendiga, hermano. A medida que fuimos leyendo este salmo y examinándolo, el Salmo 88, yo pensaba o pienso, decía por dentro de mí que el Señor es real, porque este salmo, muchas personas vivieron este salmo en el 2020, cuando ocurrió lo del COVID-19. Ajá. Y yo veía cómo todo lo que este salmo reflejaba. Yo decía, esas personas que estaban allí solas en los hospitales tenían todas esas vivencias de ese salmo, porque fueron abandonadas, sí, se sentían que el Señor no estaba con ellos, tenían la agonía de la muerte detrás de ellos. Pero los que estaban en el Señor y los que habían confesado al Señor como su Señor y Salvador tenían la esperanza de que aún el Señor permitiera que ellos fueran al más allá, Él iba a ir con ellos. Amén. Pero el Señor es real, mis hermanos. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor por cada uno de esas. Amén. Muy válida la aclaración que hace Yaneri, porque cuando hicimos la comparación del momento en que vivió David con su hijo, no es nada que ver con ese salmo. Eso es el Salmo 51 y el Salmo 52, que habla del momento en que David pasó cuando murió su hijo. Vamos por favor a ponernos sobre nuestros pies. ¿Cuánto hemos sido edificados en esta noche? Yo he sido muy edificado.